Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Había una familia muy pobre, tan pobre que a veces no tenían para comer. Eso se quedó como una herida en los hijos, ¿verdad? Por eso, cuando creció, pues él quería trabajar, quería ganar mucho dinero. No quería otra vez volver a tener hambre. Por ello vino a Corea a trabajar, dejó su familia, su nación, porque él quería ganar mucho dinero. Y aquí la verdad empezó a trabajar esforzadamente, no era una situación fácil, pero él podía superar todo por el dinero. Por gracia de Dios conoció el Evangelio, recibió muchísima gracia. No solo recibió el Evangelio, él empezó a entrenarse, porque tenía corazón para servir al Señor. Y se entrenó durante muchos años. Iba a muchos entrenamientos. Pero la verdad es que no recibió sanidad de esa herida. Por eso, aunque evangelizaba, pues luego al final no funcionaba bien, siempre había problemas. ¿Por qué? Por el dinero. Y después llegó un horario que volvió a su país. Y era realmente algo esperado, ¿verdad? Tanto entrenamiento. Y bueno, el deseo es regresar a nuestros países para poder proclamar este Evangelio. Pero la verdad, cuando llegó, pues no funcionaba bien. Y también hubo problemas graves con su familia, con sus hijos. ¿Cuál era su torre? El dinero. Y todas las personas tienen su torre, tienen algo a que cerrarse, su confianza. Pero en 2 de Corintios 10, 4 y 5 habla de esas fortalezas, esas torres de Satanás. Eso es la obra de Nefilim. De esa manera no funciona nuestra vida. Hace un tiempo encontré el hijo de esa persona. Y su vida estaba totalmente un desastre. Y él tenía la misma torre que su padre, el dinero. Es lo único que busca. Por eso, realmente, tenemos que ver todo conforme a la palabra. Y en la palabra vemos, en el texto de hoy, Pablo. ¿Cómo puede ser que Pablo, pasando tribulaciones, dificultades, persecuciones, él pudo disfrutar y pudo incluso ser utilizado para la evangelización mundial? Porque él tenía una torre eterna. Y la vemos a través de la carta a los filipenses. Filipenses 1:21. Para mí vivir es Cristo. Él vivía para Cristo, era su vida Cristo. Capítulo 2, versículo 9. Cristo, que es nombre sobre todo nombre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pablo sabía la autoridad de Cristo, nombre sobre todo nombre.
Filipenses 3:8. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él sabía el valor de Cristo. Por eso todo lo demás no le importaba. Y en el día de hoy, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y esa era la torre eterna de Pablo. Podemos encontrar dificultades en nuestra vida de fe. Hay dificultades, es verdad. Pero seguramente no se pueden comparar con esas dificultades que estaba experimentando Pablo. Fíjense que en esta carta está escribiendo desde la cárcel. Había sido encarcelado por predicar el Evangelio. Pero no fue movido, no hubo una queja, no hubo un desánimo, porque él estaba con esa torre eterna. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estamos tomando el pacto eterno de Jesús el Cristo, si estamos en la dirección de la evangelización mundial, todo lo puedo en Cristo. Porque ese es su deseo. Por eso Pablo dice, yo estoy contento teniendo abundancia, teniendo escasez. No importa mi situación, todo lo puedo en Cristo. Por eso en este día la torre eterna del evangelista. Lo más importante no es que hagamos muchas cosas. Primeramente, ese fundamento, la torre eterna. Cristo es nuestra torre eterna. Eso es lo que tenemos que estar disfrutando. Por eso hay algo que tenemos que comprender. El principio de la creación. Vemos en Génesis 1:26, ahí aparece, hagamos al hombre. Es plural, ¿verdad? Y ahí está hablando Dios Trino. Hagamos al hombre. Dios Trino que es eterno, que trasciende el tiempo y el espacio. Él nos creó. Es nuestro respaldo, es nuestra torre. Génesis 1:27. Y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Es decir, que nos dio el Espíritu para gozar de las cosas eternas. Es la manera que nos creó. Ese es el principio. Solo de esa manera el ser humano puede ser feliz, puede estar completo. Hay que ver esos principios que no cambian. Es la única manera de poder tener la verdadera felicidad. Y gozando de ese respaldo eterno, el hombre tiene una misión, Génesis 1:28. Llevar esa bendición a toda la tierra. Por eso el hombre fue creado para tener esa torre eterna. Disfrutar de esa bendición eterna y luego llevar esa bendición conquistando, dominando, sojuzgando toda la tierra. Por eso, si entendemos esto,
Ya entendemos todo. Pero la palabra nos muestra algo que el mundo no conoce. Hoy lo decía en el mensaje el pastor Riu, una palabra que este mundo no conoce. Y es Satanás, ¿verdad?, que trajo esa obra de Nefilim. Es algo que tenemos que estar viendo. Solo la palabra nos explica. Y este Satanás levantó esos 3 acontecimientos que desgraciadamente no están enseñando en los colegios. El acontecimiento de Edén. Tú puedes ser como Dios. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Que el ser humano, en vez de estar mirando lo eterno, para lo que fue creado, empezara a mirar lo físico, lo material. Eso es lo que hizo. Por eso el hombre cayó. Y en Génesis 6 vemos, Nefilim empezó a ser influenciado por Satanás y cayó totalmente. Dice que en su mente solo había hacer maldad. Y luego vemos cómo se juntaron. Vamos a ser como Dios, vamos a tener éxito. Eso es la Torre de Babel. Pero eso, en ese estado el hombre no tiene más remedio que fracasar. Y no puede salir de ahí, porque es un problema espiritual. Y él está totalmente atrapado, aunque no lo ve, por este Satanás. Y él levantó esas 12 estrategias, ¿verdad? Esas 12 torres. Y la gente, sin saberlo, está ahí atrapada. Por eso, especialmente en este tiempo, mucha gente tiene problemas mentales. Veía un video donde había un pequeño accidente con 2 coches. Y uno de los coches empezó a golpear al otro coche dando marcha atrás. Quería matarlo, de verdad. Era impresionante, ¿no? Por un golpecito de nada. Y la gente está en ese estado totalmente, ¿verdad? Mucha gente se está medicando con pastillas. Y dan una apariencia de que están bien, pero uno empieza luego a hablar con ellos y te quedas sorprendido. Por eso están habiendo problemas en todo el mundo, dificultades, especialmente en países llamados desarrollados. Ahí está todo realmente caído. Y la gente piensa, bueno, la culpa es de este político, ¿verdad? Si fuera de otro color sería mejor. Pero eso es un engaño, es un problema espiritual. Pero la gente no está viendo esa realidad. Por eso el pueblo de Israel tuvo 7 desastres. Porque perdían el Evangelio y caían totalmente ahí, en esas 12 torres. Empezaban a enfocarse en lo físico, en lo material. Ellos que originalmente recibieron el Evangelio, ellos que tenían la misión de compartir el Evangelio, caían en desastres. Y eso Dios lo deja en la palabra para nosotros. Pero a la iglesia también le está pasando lo mismo, ¿verdad? Muchas iglesias están totalmente influenciadas por Nefilim. Ha salido un documental ahora sobre una mega iglesia que es Hillsong. Yo empecé a escuchar de Hillsong cuando me convertí hace ya muchos años. Y era una música distinta, era muy bonita, muy de jóvenes, ¿no? Y empezó en una iglesia en Australia. Entonces en esa iglesia pues todo era con mucha música, la verdad, una música profesional. Y empezaron a sacar discos y eso llenó, se globalizó. Pero no solo la música,
empezaron a llevar esas iglesias a todo el mundo. Sedes de Hillsong como franquicias. Y en esa iglesia, pues es como una discoteca. Todo centrado en la música, en las emociones, tienes que sentir. Y hubieron muchísimos escándalos. La verdad, pastores que cayeron grandemente. Había escándalos económicos de todo, ¿verdad? Y han llenado el mundo entero. Pero no solo han llenado el mundo entero, han influenciado a muchísimas iglesias en todo el mundo. Iglesias que hacen lo mismo, lo ponen como una discoteca, se centran en la música, se centran en experimentar. Y la palabra no es importante. No se predica la palabra y se predica la palabra pues muy suave, ¿no? Para que nadie se moleste y para que la gente se anima. Tú puedes conseguir, ¿verdad? Ese tipo de mensaje que no tiene nada que ver con el Evangelio. Y ahora ha salido un gran escándalo. Todo el mundo lo va a ver. Problemas económicos, corrupción, pecados de los líderes, un desastre, ¿verdad? Y por supuesto, eso es la obra de Nefilim. Porque la iglesia no puede hacer las cosas con humanismo. Ahí Satanás está obrando. La iglesia tiene que predicar solo a Jesús el Cristo. Porque es la única manera, la manera de Dios para poder parar todo esto. En 1 de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para quebrantar la obra de Nefilim. Y Pablo, por gracia de Dios, lo entendió. Él lo entendió. Porque tuvo gran respuesta en su vida. Por eso en 1 de Corintios 5, 15, 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que murió y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y Pablo predicaba de Cristo, porque era su torre eterna. Y en el día de hoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso realmente Pablo fue utilizado para la evangelización. Y en tiempo de mayor dificultad, cuando estaba delante del concilio, él dijo, es necesario que comparezca ante César. ¿Y qué quiere decir eso? Que si no tengo esa torre eterna, no puedo cumplir el evangelismo. Pero Pablo, que tenía esa torre eterna, su corazón era ir a Roma, delante de César, cumplir la evangelización mundial. Y es lo que Pablo le quiere transmitir a los filipenses y también a nosotros, que tengamos esa torre eterna. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta carta a los filipenses fue escrita en el año 60. Y es algo muy importante porque en el año 70 venía esa destrucción en Jerusalén. En el año 79 iba a venir ese gran desastre en Pompey, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Es lo mismo que nosotros. Estamos en un tiempo realmente muy difícil. Un tiempo donde van a venir y ya hay muchos desastres. Por eso, urgentemente, tenemos que levantar esa torre eterna para poder estar cumpliendo la evangelización mundial. Y Pablo levantó 3 torres.
primer lugar, la torre eterna del evangelismo. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ese es el principio del evangelismo. Dice, regocijaos ¿en quién? En el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Cuando estás con temor, cuando estás preocupado, dice, regocijaos. Cuando estás delante de una dificultad, regocijaos. Y lo repite otra vez. Otra vez digo, regocijaos. Y es un mandato, ¿verdad? Porque la palabra dice en Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y el evangelismo es compartir el evangelio a otras personas, ¿verdad? Por eso, si yo no estoy realmente disfrutando el evangelio, ¿cómo se lo voy a compartir? En este pasaje, versículo 2, dice que había una pelea en la iglesia entre Évodia y Síntique. Y realmente, si no estamos disfrutando el evangelio, pues ahí vamos a estar peleando por cosas que no son problemas, por dificultades, ¿verdad? Y así no estamos realmente enfocados en el evangelismo. Por eso, primeramente, para disfrutar el evangelismo, tenemos que regocijarnos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Los discípulos del Señor no funcionaba el evangelismo. ¿Por qué? Porque no se estaban regocijando. Estaban con competencia. ¿Y qué es lo que hizo el Señor para cambiarlos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer para cambiarnos? ¿Por qué tenemos que regocijarnos? Tenemos que regocijarnos porque en el monte Calvario Jesucristo consumó todo. Él quebrantó esas 3 maldiciones. Tenemos que regocijarnos porque, como dijo el Señor en el monte del Olivar, Él resucitó. Cristo está con nosotros. Y a través de la oración podemos ver que los problemas no son problemas, son respuestas. Y también podemos ver que la misión de Dios para nuestra vida es la evangelización del mundo. Salvar a todas las personas. Por eso tenemos que regocijarnos. Pablo, cuando estaba en la cárcel de Filipo, él estaba regocijándose, alabando al Señor. ¿Por qué? Porque sabía cuál era su respaldo. El Señor estaba con él. Y él sabía su misión. Había ido a ese lugar para proclamar el Evangelio. Dios levantó esa obra de salvación en la familia del carcelero. Y tenemos que regocijarnos porque cuando nos concentramos con ese pacto de la evangelización, Dios nos da el poder para ser testigos. Por eso, que en esta semana no estemos preocupados por nada. Que no seamos movidos por nada. Que nos regocijemos en el Señor. Porque en Cristo ya tenemos todo. Podemos disfrutar de Cristo que ha consumado todo. De la bendición del reino de Dios y del poder del Espíritu Santo. Por eso tenemos que regocijarnos. Una hermana estaba compartiendo que después de orar por unas personas, había podido compartir el Evangelio y habían recibido a Cristo. Y la hermana estaba dándonos testimonios. Estaba súper contenta, ¿verdad? Y realmente no hay nada más precioso que compartir el Evangelio. Hay fiesta en el cielo, pero aquí en la tierra también, los hijos de Dios. Por eso regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos.
también tenía la torre de sanidad. Versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Y aquí también nos dice algo muy importante. Por nada estéis afanosos. En lo que pensamos continuamente, eso es lo que realmente vamos a vivir. Si estamos todo el día preocupados, todo el día sufriendo con temor, realmente nos van a venir problemas. Incluso nos podemos poner enfermos, ¿verdad? Pero Dios quiere dar esa sanidad primeramente en nuestras vidas. Necesitamos esa sanidad. Y también a través de nosotros que se levante ese sistema de sanidad, porque la sanidad es una puerta muy grande para el evangelismo. Por eso Pablo dice, no estéis afanosos por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Por eso, por nada, es absoluto, ¿verdad? Ni cosas grandes ni pequeñas, por nada estéis afanosos, sino que esas cosas las convirtamos en oración. Todo ese pensamiento que lo convierta en oración, que lo ponga delante del Señor. Y esa es la sanidad, ¿verdad? Es la respuesta. Cuando empezamos a orar, en ese momento Dios da respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso es muy importante que primeramente podamos estar aplicando esta palabra, ¿verdad? Y luego podremos ayudar a otros a que puedan experimentar esa sanidad. Y algo muy importante para la sanidad es la meditación, lo que estamos pensando. Y en el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. ¿Y qué quiere decir eso? Que meditemos en la palabra. Es muy importante que estemos meditando con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. Y dice en Juan 8:32, y conoceréis la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el poder de la palabra. Por eso, tomando la palabra y reflexionando profundamente, ¿verdad? Reflexionando, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar? Para recibir la gracia. Recuerdo una persona que siempre por su trabajo estaba muy ocupado, ¿verdad? Muy nerviosa desde pequeño. Y de repente dice que por la noche pues empezó a copiar la Biblia, desde Génesis. La copiaba, la escribía a mano, ¿no? La iba leyendo y la copiaba. Y de repente pues me dijo que estaba sintiendo una paz. Dice, es que es el único momento del día que tengo paz. Y era su manera, ¿verdad? Meditando la palabra. Bueno, la escribió toda la Biblia. Todas las noches lo hacía, era su manera, ¿verdad?, de meditar, de estar recibiendo la gracia. Y realmente experimentó gran sanidad. Por eso si meditamos la palabra, realmente, aunque parece así al principio que no ocurre nada, todo eso tiene su fruto, tendrá su horario. Y muy importante, esas 3 concentraciones, ¿verdad? Por la mañana, durante el día,
por la noche. Tenemos que tener ese sistema para poder levantar esa torre de sanidad. Por supuesto, primero en mi vida, ¿no? Pero eso afecta a mi familia. Si yo tengo sanidad, afecta también a mi iglesia, a mi campo. Es muy importante. Por eso Pablo realmente no solo experimentaba sanidad, sino en cada lugar que iba, a través de él se levantaban las obras de sanidad. Y también la torre de cumbre. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo está diciendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que no era solo que hicieran lo que él decía, sino lo que él hacía. Pablo era un testigo. Y nosotros, la verdad, pues que tenemos fallos, ¿verdad? Si somos sinceros, hay cosas en nuestra vida que nos cuesta cambiar. Pero si empezamos a restaurar esa torre eterna, ahí realmente Dios empezará a obrar en nuestras vidas. Ya podremos levantar esa torre para el evangelismo. Esa torre de sanidad. Y también la torre de la cultura, que es la herencia para las siguientes generaciones. Y como padres, la verdad, pues que sabemos muy bien hablar a nuestros hijos, ¿verdad? Decimos consejos con todo nuestro corazón. Pero la realidad es que a veces estamos hablando cosas que no hacemos nosotros, ¿no? Por eso, lo más importante es que primero nosotros seamos testigos. Yo conozco muchos hijos de pastor que cuando han crecido ya no iban a la iglesia, han caído en el mundo. Y también de creyentes. El deseo de Dios es que demos este evangelio a nuestros hijos, pero no solo con palabras. La mejor manera es que nosotros seamos testigos. Y Pablo era un verdadero testigo porque tenía esa torre eterna. Por eso Dios nos está guiando en la época de 3 días de fin de semana, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios. Y la verdad que es una bendición, ¿verdad? El sistema que Dios está haciendo también con los TCK. Yo estoy recibiendo mucha gracia. Pero es muy importante como padres que no solo sean los 3 días, ¿verdad? Tiene que ser algo que implementemos cada día para que ellos realmente puedan cambiar. Y no hace falta hacer nada complicado, ¿verdad? Podemos hacer en casa respiración, aunque sea 5 minutos, todos los días. O poder explicar un versículo entendiéndolo para que reciban gracia, ¿verdad? De esa manera realmente vamos a grabar, a enraizar, a naturalizar. Y poniendo ese contenido de las 7 cumbres. Ayudarles a que puedan leer libros, ¿verdad? En primer lugar. Pero libros siempre todo conforme a la palabra. Luego que lean biografías de personas importantes, es muy bueno. Pero sobre todo los 7 remanentes que tenían respuesta con Cristo. Los judíos enseñaban las 3 fiestas, pero nosotros tenemos que grabar estas 3 partes, ¿verdad? Solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Y también los judíos enseñaban el día de reposo. Nosotros tenemos que ayudarles a que tengan victoria en el culto, a que cambien su estado espiritual. Y luego lo quinto es el talento. Si tienen fuerza espiritual podrán encontrar ese talento. Eso es el solo.
Y vendrá esa especialidad, las respuestas únicas. Y lo séptimo es que ya podrán tener ese sentimiento del campo. Se levantarán esas obras de recreación. Por eso en este día que tomemos esta palabra tan importante. Estamos realmente en esa época de Nefilín también, ¿verdad? Es lo mismo que está pasando. Muchas iglesias también están siendo influenciadas por Nefilim y están cerrando las puertas. Pero nosotros, como Pablo, hemos podido conocer este evangelio. Por eso tenemos que estar disfrutando, ¿verdad?, de Cristo. Regocijaos en el Señor. Porque ya en Cristo tenemos todo y estemos compartiendo este evangelio. Que estemos orando continuamente. Por nada estéis afanosos, haciendo la oración, recibiendo sanidad, compartiendo esa sanidad en nuestros campos. Y que seamos testigos. Es lo más importante para poder transmitir este evangelio a las siguientes generaciones. Hay que levantar esas 3 torres. Porque el Señor Jesús, la única parte que aparece que se enfadó en la Biblia, ¿cuándo fue? Cuando llegó al atrio del templo, ¿verdad? Y estaba lleno de engañadores. Estaban utilizando las cosas de Dios para corrupción, para sacar dinero. Ahí se enfadó y tiró las mesas, ¿verdad? Era por eso. Porque el templo había perdido los 3 atrios. El atrio de los gentiles, la evangelización mundial. El atrio de la oración, la sanidad. El atrio de los niños, levantar las siguientes generaciones como cumbre. Y nosotros no podemos perder eso. Por eso, ¿por dónde tenemos que empezar para tener esa torre eterna del evangelista? Lo hemos dicho aquí, ¿verdad? Las 3 concentraciones. Por la mañana, que podamos estar meditando con 777, con ese contenido tan importante del Monte del Olivar. Durante el día, que estemos cambiando todo con la oración. Todo. Todas las situaciones, cambiándolas con la oración. Y por la noche, antes de dormir, tener ese tiempo donde podamos repasar la palabra y podamos ver durante el día y encontrar esas respuestas. De esa manera se va a levantar esa torre eterna. Si se levanta esa torre eterna, ahí podré empezar a disfrutar del evangelio, empezaré a compartir el evangelio, se levantará esa obra del evangelismo a través de mi vida. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que tomen esta palabra que Dios nos da y que Él por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas.